Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy es lunes de sueños, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es, mejor dicho, peludísimo. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar, a veces es difícil de entender y tenemos muchos preconceptos sobre él. Y es, ¿qué es el complejo? ¿Qué son los complejos? Acá en Antioquia, en la región donde vivimos, la mayoría de los que estamos en este directo, decimos, no, mijita, es que esa es una persona muy acomplejada. Es un término muy coloquial y tal vez lo empleamos mal. Hoy vamos a trabajar ese tema con Daniel Salvatierra. Él lleva muchos años trabajando este asunto y ayudándonos a tener una luz al respecto. Bueno, por acá está la tiza de Jung, está Flora Alba, mi compañerita de numerología. Comenzamos curso de numerología este miércoles. Todavía hay cupos por si se quieren inscribir. Es el primer módulo. Ese módulo consta de 10 clases, cada clase de 2 horas. Y, eh, y la formación completa de numerología es de 5 módulos. Les digo que a mí la numerología me cambió la vida y soy muy feliz desde que me entiendo y ya no me doy palo porque yo me criticaba mucho a mí. Yo tenía en mi numerología una pelea de perros y gatos. Eso se los vamos a contar más adelante cuando empecemos con los directos de numerología. Por ahora voy a invitar al profe Salvatierra a que se conecte con nosotros. Muy bien, vamos a ver qué ideas nos trae hoy el doctor Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, doctora Vianney, ¿cómo le va? Muy bien, por acá está César Ibagón, directora. Este es un productor, director de cine, persona ¡Wow! que sí sabe mucho de simbología, que la trabaja para hacer sus guiones y para que las cosas en sus películas estén bien interesantes. Encantada de tenerte por acá, César. Muchas gracias. Vivi Duque, Camilo Uribe, hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cuándo es que te vas a animar a que hagamos un directo? Muy bien, Perfecto. por acá Eh, estamos muy bien. Dani, escogiste el tema del complejo, tema peludito. Cuenta por qué elegiste ese tema el día de hoy. es que, como yo les he dicho, yo normalmente uso mucho de lo que me trae la vida para ir hablando de los Ujú. temas pues, que estamos hablando acá. Entonces, en estos días he podido ver, digamos que, sucesos como de ese tipo alrededor, digamos que las personas que están como cercanas a uno. Entonces me Sí. recordó muchos episodios de cómo estos complejos pueden ser de alguna manera difíciles para la vida de uno, pero a veces incluso ciertas cosas pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, es de cuidado. Es decir, eh, un complejo con mucho tiempo va cobrando mucha fuerza sobre uno, sobre un órgano específico de uno y puede causarle problemitas. Bueno, Es pero entonces correcto. no te me vayas tan lejos porque esto es No, pues como no, una consecuencia de todo lo que uno calla, de todo lo que uno no pone en evidencia cuando uno no trae del inconsciente a la conciencia ciertos asuntos, pues una consecuencia es no solo enfermarnos en lo psíquico, sino también llevar el tema al plano biológico, al plano físico. Entonces, bueno, vea, Dani, nosotros estamos una, hablando de psicología analítica a partir de los conocimientos de Carl Gustav Jung. Eso es pura psicología moderna. psicología humanista transpersonal. ¿Qué, Miren, qué significa eso de transpersonal?
Transpersonal es que hace uso de la función trascendente del ser humano, que no todas las psicologías toman, ¿cierto? Ujú. Para Jung, el ser humano tiene una trascendencia. La trascendencia es el arquetipo. Ya hemos hablado bastante de esa, de esa idea a la cual pertenecemos. Bueno, hoy tenemos que invocar la mayor luz sobre nosotros, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con nuestra oscuridad, es decir, aquello que no vemos. Y tenemos que tener en cuenta algo para entrar como a mirar cualquier concepto que veamos desde la psicología. Y es como que vea, hoy voy a tratar a un aspecto que hay en mí que es difícil que yo lo entienda. Ujú. Le vamos a llevar luz a eso. Entonces, eso va a ser como, le va a dar sueño en estos, no, pasa en las conferencias. Estamos hablando de un tema que es importante, vamos a hablar de complejo, entonces hay gente que se empieza a dormir, lo llaman urgente, todo lo que pasa frente al fenómeno de la iluminación sobre un aspecto en nosotros que es oscuro, que es interferencias de todo tipo. Así que tengan paciencia. Es decir, si se está aburriendo, si se está durmiendo, si le está doliendo algo, todo tiene que ver con la resistencia que hay inconsciente a develar un asunto que ha estado oculto por mucho tiempo y que seguramente nos va a mover de nuestra zona de confort. Miren, si hay algo que es claro, que cuando uno está en un proceso de crecimiento personal, de desarrollo o de autoconocimiento, el asunto no es fácil. Eso no es como ir a maquillarse o ir a hacerse un facial, un manicure, un pedicure, no, eso es estregar por dentro, encontrar una herida, echarle sal, hurgarla, estriparla, molestarla. De eso se trata lo que hacemos nosotros a partir de la terapia. O sea que quien está en terapia es un valiente. Quien trabaja, quien también trabaja con ese tema es muy valiente, porque es que para poder trabajar en esto tiene que haberse jodido mucho y me perdonan la palabra. Entonces, Sí, es decir, uno con el tiempo de haberse pues hurgado tanto, ya uno va perdiendo importancia personal, eso es lo más interesante, o y le sea, va encontrando chiste a todas esas cosas terribles que le pasan. Ya uno se empieza como a reír como de lo inevitable. sí, a veces pues hay que tener cierta prudencia con el humor, porque pues yo soy a veces de un humor pues un poquito negro, pero pues que pasan cosas muy charras. Así es, así es. Bueno, Dani, entonces, primer Entonces, concepto para entender qué es el complejo. Ya hemos hablado del bueno, inconsciente, ¿cierto? Entonces, yo sé que aquí tendríamos que tener muchos conocimientos previos como para poder que avancemos, pero el grupo que está hoy aquí, básicamente lo hemos tenido en casi todos los directos. Por aquí veo a Virginia Zapata, que no me acuerdo haberla visto. Antes, encantada de que Virginia, estés por acá. Qué rico, Virginia. Virginia, esa es la Sí, sí. cuñadita. Hola Virginia, qué rico que Ay, estás acá. excelente. No, entonces esa ya ha escuchado todo el cuento. No, ya saben lo que hablamos, ¿no? Miren, bueno, les agradezco mucho a todas las personas que nos están visitando porque he visto que los videos los hacemos y hay unas personas, pero lo están viendo mucho, es decir, como que les está interesando este tema, por eso nos gusta hablar de estos temas, pero de una manera que podamos, digamos, que digerirla fácilmente, ¿cierto? Ujú. Que pueda ser digerible y cercano de lo que estamos hablando. Entonces, hoy les tengo muchos ejemplos pues para hablar de este tema que vamos a hablar. ¿Qué necesita la mayor luz de nosotros para tomar este tema? Mire, por definición, doctora, usted sabe lo que es un complejo, por definición. Lo tiene Lo tengo acá. No, pues a ver, dicen que es un conjunto de, ¿de qué? De actitudes. correcto.
un conjunto de actitudes. Y digamos que, Mira, una definición que encuentra uno así, pues como rapidita, podría ser, el término complejo proviene del psicoanálisis y representa una conducta, forma de conducta de comportarse. Para Freud, cada persona tendría sus complejos en alguna medida. Jung los definía como un conjunto de ideas con una carga emocional muy elevada que nos pauta una forma de ser. Eso es eh, definición. esa es Ahora, definición. Mm. ¿qué diablos quiere decir eso? En coquito, A ver, vea. Eh, es todo, son comportamientos que tenemos que son muy repetitivos en nosotros y que normalmente nos quitan energía. Es decir, son situaciones que de alguna manera en algún momento se formaron y esa formación rige nuestras vidas a partir, digamos que normalmente después de los 7 años empieza a regir nuestras vidas. El tiempo más, digamos que, más propicio para los complejos, para que se armen los complejos, son de 0 a 7 años. Ahí están como sus complejos primordiales. Normalmente uno tiene un complejo primordial, ¿cierto? Pero hay gente que le gusta más, entonces tiene más complejos, pero normalmente uno tiene uno, ¿cierto? Normalmente. Y eso se da en la edad infantil. Ese complejo debemos tener en cuenta que eso se instaura en nosotros con una idea de quitarnos energía y volvernos a una situación más o menos similar a la que nos pasó cuando niños. Es decir, miren, los voy a ir contando con un ejemplo para que se vaya entendiendo. ¿Les Bueno, parece? me ¿Les parece muy parece más bien. claro? Por Hágale ejemplo, pues. eso, arrancamos con un ejemplo. Entonces, Sí. mire, un ejemplo. Una niña adquiere un complejo cuando está de niña y ella va de la mano, digamos que de la mamá, y ella ve el papá a lo lejos que está cogido de la mano de una mujer que no es su mamá, ¿cierto? El papá la mira y ahí mismo le quita la mirada. ¿Listo? Entonces, para la niña, el papá no la ve, no la vio, ¿cierto? Pero ella sabe que sí la vio el papá. Lo que pasa es que el papá fue que le quitó la mirada. Es otra cosa, ¿cierto? Sí, Pero ella, como niña, le queda el recuerdo de que papá no la ve. ¿Listo? listo. Ese día, a esa hora, se armó un complejo. Se le decretó una situación a esa niña y esa niña, ante esa situación, es demasiado difícil entender o asimilar por qué el papá está con otra mujer que no es la mamá y no la ve o le quita la mirada. Eso para un niño, eso es un trauma. Eso para Claro. un pelado es, mi papá no me ve. Entonces, es más o menos fácil calcular con los años qué le va a pasar en relaciones de pareja. Por A ver, ejemplo, un ejemplo, entonces ya, sabemos que el acto detonante de ese rayón psíquico, pues por decirlo, de ese desajuste que la niña va a tener en ese momento, es que a esa edad, a los 7 años, cuando iba de la mano de su mamá, ve a su papá con otra mujer, el papá le niega la mirada, ella queda en shock porque no entiende qué pasó. De grande, eso va a tener repercusiones en sus relaciones, como cuáles, por ejemplo, Daniel. Me sí, imagino, número uno,
que los hombres que lleguen a su vida nunca van a ser solo para ella, siempre va a haber otra, me imagino. Y, y la más, digamos que más evidente es que los hombres no la ven. Mm. En primer lugar, va a ser difícil que un hombre la vea, ¿cierto? Porque los hombres no la ven, porque el papá no la ve. Entonces va a ser difícil que la vean. Pero cuando la vean y tenga una relación con pareja, adivine qué va a pasar. Ni idea, ¿qué? Es muy posible que esa pareja se vaya con otra mujer. Es decir, Porque, lo que pasó con esta persona o esta mujer es que ya de grande le costaba dificultad hacerse atractiva para el sexo opuesto, que la vieran. Incluso tal vez es que ella no se hacía notar porque no es al revés. ella se podía poner como un ponqué, me contaba. Sí, Daniel, yo me pongo como un ponqué y no me miran. Y yo, falta unas cositas que hay que ajustar, pero es necesario. Claro, es decir, ella tenía ese asunto de que los hombres no la veían. Entonces volvamos ya, ya es claro más o menos como lo que pasó y una consecuencia más o menos. es que perdón, ahí entra mi mente racional, pues yo creo perfectamente en esto, entonces entra la mente racional a decir, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo no se va a ver a una mujer bien linda, vestida hermosa, llamativa, perfumada? ¿Cómo no la van a ver? Pues resulta que energéticamente esas cosas pasan, o sea, es como una impronta que queda en la energética de la persona y eso parece magia, parece brujería, ¿cierto? Pero eso es No, como, es que eso es como decretado. ese es el término. Mm. Usted decretó una realidad para usted. Entonces, usted decreta una realidad y digamos que esa realidad, usted no se da cuenta de cómo funciona hasta cuando va desarrollando ya digamos que va transformándose ya en una mujer deseable para los hombres o se convierte en mujer, ¿cierto? Adquiere la menstruación y ya se convierte en mujer, pero inmediatamente, es decir, hay varios detalles con esto. Miren, normalmente cuando usted eh, se crea un complejo en usted, ¿cierto? Eso puede ser una edad, normalmente de 0 a 7. Quiero dar unos poquitos más de conceptos para otra cosa que tenemos que ver. Entonces, se arma en la edad infantil. ¿Qué es lo que se arma? Se arma, hágase cuenta, como si usted tomara una foto holográfica de la situación. Entonces, mi mamá estaba aquí con este vestido, yo estaba vestida así, esto era en tal parte, esos días eran alrededor de mi cumpleaños o cualquier cosa de esa, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con ese aspecto, yo estaba lo más de contenta ese día. Se toma como una fotico. Le toman una foto, es una habilidad o un sistema de defensa muy sofisticado, porque lo que hace es que toma una foto holográfica de la situación y la desprende hacia unos sitios donde usted normalmente no tiene fácil recuerdo. ¿Para qué? Eso lo hace, digamos que el sí mismo es el encargado de hacer todo esto, el sí mismo es la sabiduría interior, él hace todo este engranaje de tal manera que ese recuerdo no esté en usted para que usted siga su desarrollo normalmente. Eso es lo que llamamos un mecanismo de defensa.
Listo, entonces, para que esa niña pueda seguir creciendo y desarrollando sus habilidades sociales, el inconsciente lo que hace, o el sí mismo, perdón, lo que hace es tomar esa situación, hacer una impronta, una marca y llevarla al inconsciente y la deja allí activa, trabajando por allá oculta, pero trabajando, porque eso sigue manifestándose en la forma en que ella se va relacionando y tiene que ver con eso del sexo opuesto. Exactamente a ese es el puntico que quiero llegar. Entonces, entendido. Muchas gracias, doctora, por el resumen. Miren, entonces, eh, ¿qué es lo que sucede realmente? Normalmente los complejos se ubican en una parte de usted corporal, o sea, tiene una correspondiente física. En alguna parte de su fisicalidad, esa impronta quedó como registrada, ¿cierto? Entonces, miren, eh, cuando usted tiene la edad suficiente, y eso normalmente es de acuerdo al sí mismo, le empieza a enviar unos sueños. Eso se llama, digamos que empiezan a enviarle unos sueños acerca del tema. ¿Por qué? Porque usted ya tiene los conceptos adecuados para resignificar eso que le sucedió. ¿Ok? Es Correcto. decir, llega un momento que es dictado por el inconsciente, por el sí mismo, que envía un sueño y le cuenta una historia alrededor de eso, ¿cierto? Obviamente, el complejo, hace rato, es posible que esté pulsando sincrónicamente en tu realidad. Es decir, vos te vas dando cuenta de que los hombres no te miran, ¿eh? En la adolescencia, va para un baile y no la sacan. Cosas así, ¿cierto? Que como que no, entonces ella empieza a dudar de su belleza, entonces ella empieza a poner más bonita, comprar ropita, y tampoco. Entonces, eh, cuando yo les he dicho, cuando en la realidad la lógica no funciona, es decir, si yo me pongo bonita, yo siendo mujer, si yo me pongo bonita afuera, los hombres me miran. Esa es la lógica normal que tenemos nosotros para funcionar en la adaptabilidad de este medio, ¿cierto? Me pongo bonita, salgo, me ven. Pero me pongo bonita, salgo, no me ven. Hay algo en la lógica normal de esta adaptabilidad que no está funcionando adecuadamente. Como que hay algo ilógico. Cuando hay algo ilógico, la pregunta es, ¿qué no estoy entendiendo? Es decir, la lógica es una lógica del inconsciente, porque usted decretó de que los hombres no la veían desde chiquita, por ¿Qué, el trauma que tiene. ¿Y qué sueño se le manifestó a esta persona cuando ya estuvo en edad de tener suficientes herramientas para, para verificar este tema y ponerlo en conciencia y ponerle un alto, pues porque eso me imagino que en ella cambió? O sea, es una Sí, consultante tuya. no, no es una consultante mía, sino que escuché, pues digamos que la historia, ¿cierto? He Ah, escuchado correcto, muchas historias. correcto. Entonces uno ya más o menos sabe. Lo que pasa es que no todas las historias que uno le cuentan, Vienen ¿cierto? acompañada del sueño. Y no, y normalmente vienen pues a terapia, ¿cierto? O sea, le cuentan a una historia, entonces yo, bueno, esta historia es muy buena para entender esto, yo Mm, puesto que pasa esto, pero no siempre vienen a consulta, ¿cierto? Ojalá, yo creo que le ayudaría mucho a solucionar los temas rapidito, que esa es sí. la idea, ¿cierto? Entonces, miren, eh, la lógica que funciona en el mundo inconsciente
es una lógica normalmente que no tiene que ver con la lógica de acá, pues una lógica que es como enredada, ¿cierto? Es como enredada, como, ve, pero el asunto es que una niña arma una estructura para ella correspondiente a eso que le pasa. Y eso empieza a funcionar en ella. Lo que pasa es que no, ella no tiene casi acceso a ese recuerdo para darse cuenta, sino que funciona mucho como miren, el psiquismo de los mayores, aunque ustedes no crean, funciona mucho como el psiquismo de los menores, es decir, en un aspecto, es decir, los niños no son capaces de resolver sus asuntos acá, no son capaces, no tienen cómo. Entonces, ¿qué hacen? Juegan con cositas, con muñequitos, y juegan y van contando la historia. Y ahí ellos van, digamos que, relatando su realidad o su cuento, ¿cierto? Los mayores, ¿qué hacemos? Nos conseguimos una pareja o una situación en el afuera porque nosotros no somos capaces de digerirla adentro. Entonces la ponemos afuera para vivirla, para darnos cuenta. No es que les quiera decir que son infantiles, sino que más o menos así operamos. Lo que pasa es que vivimos echándole la culpa a esa realidad que pasa. Y no nos damos cuenta de que esa realidad que pasa, yo la armé. Entonces, si yo la armé, pues tengo que revolverla. O cómo salgo de ahí, ¿cierto? Esa es como la idea. Claro. Entonces, claro, ibas a decir algo. No, que claro que te está dando la razón. Entonces, voy a contar otro ejemplo. Bueno. Si hay dudas por ahí, doctora, si hay comentarios, Sí, con el mayor gusto. claro, por ejemplo, desde buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? De ahí para adelante no entendí. Mentiras, mentiras. Ya entendimos que el complejo es la suma de unos comportamientos que aparecen a partir de una impronta psicológica o psíquica que se implantó en la psique o en el inconsciente de una persona entre 0 y 7 años. Y que eso hace que pasen cosas o que no pasen cosas en su realidad activa, en su vigilia, en su vida cotidiana. Entonces ahorita con otro ejemplo vamos a profundizar más en el tema. Floralba dice, y cuando es al contrario, en una la miran mucho y una piensa que es que lo ven. Ay, mija, ¿quién la manda a ser tan bonita? ¿Quién la manda a ser tan bonita, Floralba? Sí, lo que pasa es que, aunque usted no crea, hay mujeres que les causa incomodidad que las vean. Eso puede pasar. Claro. Y eso puede tener una razón de ser, ¿cierto? Hay que mirar esa razón de ser. Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el otro ejemplo? Por ejemplo, miren, voy a contar, pues yo cuento muchos ejemplos, pero como hay gente que va llegando nueva, entonces para renovar repertorio también de cosas que hace mucho tiempo conté. Por ejemplo, miren, voy a contar otro ejemplo de una niña y ahorita voy a contar ejemplos de cómo se arman traumas ya en mayores, ¿ok? Ahorita en niñas, pero también se pueden dar traumas en mayores, que ahorita Correcto. Los vamos a ver. Listo. Entonces este es un ejemplo de otra niña. Miren, esto es muy curioso porque a mí me sucedió en la realidad algo, ¿cierto? Y una visita inesperada de un amigo y me contó toda la historia. Y yo desde ahí ya armé cómo eran por qué se había dado este asunto, más claro. Por ejemplo, le voy a contar la historia desde para atrás. Una niña, a los 4 años de edad,
sabe que su papá pues toma traguito. Y él se fue a una fiesta a tomar traguito y cuando se devolvía se accidentó y se mató. 4 años. Listo. Ella casada con un hombre ya de 40 años y en este tiempo, y él le avisa que se va para una fiesta que van a organizar donde él trabaja. Y le dice, hay con 3 meses de anticipación, hay una fiesta, vamos, usted. Ella decide no ir. Y él se va. Y rumbea y pasa bueno y toma fotos, vea, yo estoy vestido, estoy bien, estoy con los amigos, las amigas, no hay ningún problema, no hay alarmas, y tiene conductor elegido. Y llega a la casa y la mujer le abre la puerta y le dice, ¿qué quiere? Le dice, pues entrar. Yo no lo quiero ver. Y le cerró la puerta. Y el hombre terminó en mi casa, ¿qué está haciendo? Nada, no, ya voy para allá, yo abuelo. Entonces, me cuenta toda la historia y yo le digo, ya, eso en psicología se llama una actualización del trauma. ¿Qué quiere decir esto? Son situaciones más o menos similares que reviven o evocan una situación pasada. Entonces, la esposa, ella de chiquita, a los 4 años, se le murió el papá, cuando el papá, pues el papá le gustaba el traguito, se fue para una fiesta y volviéndose, se murió. Vos a los 40 años y ella más o menos a esa edad, es como si cuando se armó ese lío a los 4 años, se hubiera puesto una cintica alrededor de ese paquetico y se hubiera dicho, destápese en el 2018, el Día del Padre. Y eso llega el día del 2018, el Día del Padre, y exactamente estaba pasando la situación. Claro, entonces el inconsciente o el complejo de esta niña esperaba que su esposo, el hombre, pues su referente masculino, que se iba para una fiesta a beber y no se iba con ella, lo más seguro era que se iba a morir. O sea, tenía un miedo, una angustia, seguro no entendía qué le pasaba, se le reactivó el trauma y cuando llegó el marido a la casa no lo quería ver, de la rabia, el enojo, quién sabe cuántas cosas le estaban pasando y ella ni siquiera entendía qué era lo que pasaba. Claro. Pero Actualización del trauma, así se eso llama. se llama actualizar un trauma, es decir, sucede una situación similar que digamos que al paciente le reproduce una situación traumática infantil. Y eso pasa en la realidad, pues no es necesario que muera, pero ella quedó con el susto. Claro. ¿Cierto? Ella deducía que se iba a morir. Y este man dijo, no, pues yo me devuelvo, pero no con tragos. Conductor elegido. ¿Cierto? Muy Claro. seguro la cosa. El caso es que para ella eso no... hay que entender que uno, cuando sucede ese evento en la realidad ya mayor, lo que intenta el inconsciente es que usted pueda ser consciente de esa realidad y usted pueda iluminar ese asunto y resignificarlo. Entonces decir, ya sé por qué tengo tanta piedra con vos. Ven y yo te digo por qué tengo tanta piedra. Tengo piedra por esto, por esto. Entonces, obviamente, cuando uno entra en complejo, es muy difícil tener luz, porque es el asunto más oscuro de uno. Entonces, observe varias cosas. Uno, a mí me encantan los símbolos de lo sucedido, porque él me dice, no, es que ella me dijo, ¿qué quiere? Y no, pues entrar.
Y yo, no, no lo quiero ver, y le cerró. Entonces yo le decía, es que lo que no quiere ver ella es el complejo, por eso no lo soluciona. Es más fácil, pues, Enojarse. ponerse furiosa y mandarlo a comer ñola y váyase a vivir otro día, pues no sé, echa a la imagen del padre, ¿cierto? Porque el padre le causó mucho dolor. Y como era el día del padre, es que usted, las que hace el día del padre, hermano. ¿Y qué va a saber uno? ¿Qué va a saber uno cuando activa por una cosa que uno hace normal, cotidiana, cuando le activa a uno un trauma a su pareja? Eso es muy complicado. Por acá Dianis Montt tiene una pregunta muy interesante, dice, pero ¿por qué se eligen unas situaciones para formar el complejo? ¿Es lo que genere mayor impacto o por qué unas situaciones generan complejos y otras no? Miren, qué bonita esa pregunta. Miren, el asunto del complejo es bastante complejo. Yo me encantaría como que nos tomáramos un tiempito con eso, porque tengo muchos ejemplos para contarles. Entonces, miren, le voy a contar uno mire cómo una persona que estaba a punto de quedar en complejo le da la vuelta. Un niño creativo. Mire, un pelado que era, pues, como de esos que son hiperactivos, no, eso era una... Entonces, la mamá lo vivía castigando y no podía con el muchacho, no podía porque el pelado era con mucha energía. Pues, un 5 que llamamos, ¿cierto? Un 5, un chiquitico 5, eso es una cosa. Está Entonces, hablando, mire, Daniel está hablando de numerología, que normalmente los números 5 son muy inquietos y muy juguetones y muy brincones. mejor dicho, usted, pa. Entonces, claro, entonces este muchachito un día llega y la mamá, el papá para darle un castigo, le dijo, hoy te voy a dar un castigo y pues lo peló, toda la cosa, y llegó y lo vistió de muchachita. Y le abrió la puerta y cerró la puerta. O sea, le abrió la puerta y lo sacó. Lo Lo sacó para vistió la de calle. muchachita, abrió la puerta, lo sacó y le cerró la puerta. Eso es Entonces, ¿cómo para eso da generar un complejo muy para un teso. niño? Claro. Eso es un choque impresionante para un niño. Es decir, eso es la forma más directa, digamos que, de desestructurar el masculino de un niño. Y de, y de, Ponerle una frente de mujer y ponerla en la calle, pues, a la vergüenza de todo el mundo. y lo otro es hacerle creer a ese niño que lo femenino es vergonzoso, lo femenino en él. O sea, mejor dicho, que O sea, pobre, o sea, y qué pecado ese papá. Y Pobrecito ese eso papá. puede tener todas las variantes, eso puede Claro. tener todas las variantes del mundo. Puedo yo que el pelado puede quedar súper facho detestando las mujeres, puede quedar identificado y digamos que tener una situación de homosexualidad, puede, pues muchas cosas pueden pasar. Una pelea horrible con el papá, una pelea horrible con la mamá porque no la defendió. Pues, todas las variantes del mundo, ¿cierto? El caso es que miren que este pelado sale y sabe lo que hizo, el pelado tan teso. Llegó y cogió, es que ella, soy una maga, pues se adivina la fortuna, soy una maga, no sé qué, adivino la fortuna. Hizo un chiste a partir de esa situación. Y Dijo que era entonces una gitana. se declaró una gitana que leía la suerte y que le leía las manos. Yo leo las manos y le digo, oiga, llegó con plata. Uno castigando al niño y llegó con plata. Qué niño tan Pero genio.
No, y eso habla también de un arquetipo que hay en él, el pelado, ¿cierto? Del loco, que fue capaz de darle la vuelta, porque uno se puede traumatizar o darle la vuelta. Claro, por supuesto. Pero depende mucho de la condición de guerrero que uno tenga y digamos que, bueno, yo he visto que es muy curioso porque los complejos normalmente siempre tienen que ver con el lado luminoso a desarrollar. Es decir, normalmente los complejos siempre te dan en el lado donde tenés tu don, ¿cierto? Entonces, para este pelado, yo no sé cuál sería el don que tenía, o de pronto leía cartas, o no sé, pero cartas de tarot. Pero el hombre hizo una cosa increíble. Entonces, no siempre las situaciones pueden quedar en complejo con uno, ¿cierto? Eso depende mucho sí, de muchas cosas, me parece a mí. Yo creo que es de lo que llamaba Castaneda el centímetro cúbico de suerte, que eso es como una suerte que pase eso, ¿cierto? Es muy difícil, es muy poquito el niñito que haría esa. Bueno, uno no sabe. Hoy en día los pelados son muy despiertos. Sí, vienen con un chip distinto, entonces, no todos los actos eh, llegan a ser, los actos fuertes llegan a ser creadores de complejo en un niño, no todos, pues aquí hay un caso muy particular. Bueno, les voy a contar ya un caso en cómo se da una situación de complejo en un mayor que lo relata Carl Gustav Jung en el libro El hombre y sus símbolos. Leanlo, ese libro es excelente, tiene Leyes. muchos ejemplos de sueños, es excelente, me encanta, de ahí he extractado muchos sueños. Entonces, mire, cuenta Jung que le llegó alguna vez una paciente y el asunto era que la paciente un día estaba trabajando y oyó una sirena de un barco y siguió trabajando, pero siguió trabajando pues con puras lágrimas y ella decía, ¿por qué estoy llorando? Y seguía trabajando y llorando. Entonces, pues como que vieron el asunto y le digo, no, deja de trabajar, vos tenés que atender otra cosa, ¿cierto? Que ocurre en vos. ¿Eh? Y ella arrancó con una depresión Ay, horrible. Entonces, hasta que llegó a Jun y entonces le dijo, la doctor Jun, yo hace mucho rato, llevo como un mes con este asunto y hace rato que no salgo de esto, ¿qué será? Y yo, cuénteme a ver qué fue lo que pasó y le contó. Y le dijo, bueno, usted estaba trabajando y escucha la sirena de un barco. Yo sí. ¿Y usted dónde trabaja? En un puerto. Ah, no, pues, sirenas de barco va a escuchar todo el día, ¿cierto? ¿Cierto? Que eso hay que preguntarlo, ¿cierto? Porque si yo trabajo, digamos que en una biblioteca y escucho la sirena de un barco, es muy raro, ¿cierto? Pero ella trabajaba exactamente donde sucede ese episodio constantemente. Y entonces le decía, bueno, pues es que usted escucha muchas sirenas. Y ella le dijo, sí, sí. Bueno, pero cuénteme, ¿y usted escuchó alguna sirena alguna vez que le causara un dolor? Ah, me puso a llorar. ¿y cuál era? Claro, hacía un año ella había despedido a un hombre eh, que, mejor dicho, se le quedó en el corazón a ella, pero ella sabía que él se tenía que ir. Pero ese hombre le quedó en el corazón a ella, entonces claro, eso fue hacía un año y ella creía que lo tenía resuelto. Me imagino que como la mayoría, a trabajar como loco, a Claro. olvidar la pena. Yo voy a olvidar esto y voy a trabajar. Entonces, claro, miren, el cuerpo no olvida, el cuerpo tiene una memoria. Y así usted intente opacar esa memoria está. Y normalmente el cuerpo es el que nos va indicando
qué es lo que hace falta solucionar en nuestras vidas. Eso es muy usual que se encuentre, digamos, cuando vamos ahondando en situaciones de la vida, pues, que son traumáticas para las personas. Doctora, iba a No, decir algo. es que es increíble cómo también en nuestra vida adulta podemos grabar un complejo en nuestras vidas y todo por no hacer un duelo, por no asumir una situación que nos incomoda, que nos pone mal. Entonces, de ahí que sea tan importante gestionar nuestras emociones. Es decir, ya con todo este montón de información que tenemos a la mano, pues bueno, somos un poco más responsables en el sentido de que podemos cuidar más nuestra psique. Ojalá, pues todo este esfuerzo que hacemos es como para que más gente empiece a despertarse, ¿cierto? Como a darse cuenta de que uno puede entrar en ciertas situaciones muy locas, muy locas, muy locas. Es decir, eh, en estos días escuchaba yo alguna persona que tenía como asuntos con el corazón. Entonces, yo le decía, es que es muy sencillo. Eh, si hay una afección del corazón, usted lo que tiene que empezar a preguntarse es si usted le está dando a su corazón la vida que quiere. Así de sencillo. Y es muy probable que no. Es decir, el, para afectar un corazón, normalmente la forma más directa es no hacer, no estar contento, o sea, no tener sentido de vida. Cuando uno no tiene sentido de vida, como ¿para qué estoy haciendo esta vida que estoy haciendo? Esto no tiene sentido. Esta no es la vida que quiero, sin embargo estoy. Entonces, uno sabe que pueden haber momentos difíciles, ¿cierto? Difíciles para tomar, digamos que decisiones, pero normalmente el cambio de vida normalmente obedece a una situación mínimo de, de punto de vista, como que, vea, yo estoy aquí, pero aquí no me va a quedar toda la vida, estoy haciendo planes para salir, y mis planes para salir son esto es, y los voy a llevar a cabo. Cosas como esas, es decir, porque si vos estás en un punto que ni ves para dónde y ves que cada vez eso se va haciendo más horrible, es muy posible que le falte lucecita. Entonces hay que buscar una lucecita para ver un poquito mejor y tomar la decisión adecuada para el corazón, ¿cierto? Claro. Entonces, Dani, bueno, en esta analítica junguiana, Jung también hace referencia al tema del complejo con la mitología. sí. Mirándolo a la luz de la mitología podríamos entenderlo más, porque es que cuando me hablan de complejo, lo primero que a mí se me viene a la mente es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Eso tiene Eh, que ver eh, o es otro tema? lo que pasa es que eh, eso es como de una teoría diferente. O sea, Ya. Freud dice, los complejos normalmente están asociados a todos los niños y niñas en este sentido, complejo de Edipo, complejo de Electra, ¿cierto? Es un asunto Esa que es la viene desde Jung, digo, desde Freud. desde Freud. Y, y él entiende ese complejo, cómo funciona eso, a través de una obra de teatro que se llama Edipo Rey, que habla de un mito. Jung, pasan los años y Jung dice, Dr. Freud, brillante su teoría, y eso funciona casi en todo el mundo. Y no solamente funciona en niños, sino en mayores. Los mayores también son edípicos, ¿cierto? Y hay mayores que se quedan en la casa, que son los bombril, que son edípicos, ¿cierto? O sea, donde usted esté mucho tiempo en la casa de los papás, usted es muy probable que vaya para bombril, chico bombril, que llaman aquí, que es el chico que se quedó ahí, pues muy Se duro, quedó se de quedó hijo, para toda la vida. de hijo eterno.
o incluso Eso, de marido de la mamá, o la mujer de, pues no sé, de sustituto de papá, no sé, pues hay muchas formas. normalmente eso obedece a que hay muy poco yan en ese hombre para poder salir. Mm. Y normalmente ese yan es devorado por la madre. Entonces, o es muy probable que casi todas las personas que se quedan en la casa eh, adquieran, digamos que un vicio, trago, drogas, trabajo, algún vicio. Desde ahí es devorado, ¿cierto? Cuando uno entiende las formas psíquicas, normalmente siempre se habla de un aspecto de depredación, de devoración de la energía. Entonces, claro, los personajes, lo que nosotros llamamos pues eh, cómicamente los personajes bombril que se quedan mucho tiempo en la casa, son hombres devorados que no tienen el suficiente yan para salir. Su yan es devorado por algo, ¿cierto? Entonces hay que ver qué es lo que está devorando para que pueda salir sin problemas, ¿cierto? Claro, claro que sí. Otro ejemplo. Entonces, bueno, entonces vamos, doctora, son las 8:54. Voy a hablar de, bueno, de cosas ya, esto yo no sabría si llamarlo un complejo, está implícito. Pero se los voy a explicar la situación y ustedes deciden cómo puede ser, pero Bueno, ahí hay un complejo. bueno. Miren, un hombre encuentra a la mujer de su vida que nunca había tenido y una mujer brillante, hermosa, independiente, o sea, tal cual como él, que el hombre independiente, digamos que con una empresa, muy exitoso, y el hombre llega y decide que se va a casar. Con esa mujer. Muy bien. Entonces el hombre, mire la que hace, vende todo, su empresa, todo, y se lo entrega a la familia. Y se va donde la mujer, es que todo feliz, a casarse. Y ella le dice, ¿vos qué hiciste? ¿Cómo así que pues, que entregaste todo eso? O sea, y que es de tu futuro, ¿qué vas a hacer? Es decir, y el hombre feliz, que porque se había liberado de eso y tal. Y la mujer le quedó como, pues me parece muy extraño el acto que está haciendo. El hombre se va a la fiesta de despedida de soltero, que por supuesto se la estaban haciendo con el billete de él, que había vendido la empresa, y en medio de la fiesta el hombre se tropieza, estaba como en un piso 16, se tropieza en una escalera y ¿Qué? Se mata. se mata. Entonces uno dice, todos se quedaron pues como, ¿qué fue? ¿Cierto? La que fue a terapia, por supuesto, de la mujer a contar la historia. Ay, qué cosa tan Entonces, extraña. claro, eso, que uno dice, qué cosa tan extraña, pues a punto de casa, pero mire lo que es ser devorado por un complejo, ¿cierto? Es decir, ¿cómo es que este hombre entrega todo su Valor, fortaleza? su Claro, valor. cuando se va a unir con su mujer, eh, eh, eso es una cosa de quién, De de la un, familia, obvio. y de un niño. Claro, de un niño que quiere, pues, el crédito de los papás. Entonces, para que ustedes me acepten o acepten mi mujer, yo les entrego esto, porque él obviamente los cargaba, él era un hombre exitoso. Y entonces le digo, háganse cargo como ustedes, ¿cierto? Como que me voy a soltar de eso. Pero ese no era la vía de solución. O sea, él lo que le dijo al mundo, como lo veo yo, es, a mí no me interesa mi valor,
entrego mi valor, soy libre, ya no necesito nada. Entonces el mundo que dijo, ah, bueno, entonces Ah, venga, bueno, bueno, ya terminó su ciclo, chao. ah, bueno. Usted Es, no tiene valor, ah, bueno. es Es como, decir, el cuerpo le dijo, eh, pues el cuerpo también se puede cansar de vivir en una mente subyugada o en una mente que solamente la familia existe o en una mente de que, pues, ¿cómo es que entregas todo? O sea, es decir, mire lo curioso del asunto, que la lectura que uno tiene que hacer es los sucesos y cómo termina el asunto, ¿cierto? Para uno más o menos calcular como qué fue lo que pasó aquí, porque todos se quedaron como, ¿cierto? no, 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 La es que familia muy triste pero con plata. la La, la, casi la esposa casi viuda, la casi viuda porque ni siquiera casó, sin nada, o sea, sin el amor sin nada. y Y, sin nada. con el amor muerto. No, terrible. Pero miren, también pasa mucho con las personas que no tienen sentido de vida y empiezan, o sea, dicen, por ejemplo, no, es que yo salgo a trabajar en automático y hago todo en automático, a mí no me gusta nada de lo que hago, no me gusta, lo único que hago es ver televisión los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? Un montón de accidentes y de enfermedades empiezan a llegar y la persona dice, es que yo soy muy de malas. No, es que si usted no ocupa un lugar en el mundo, no se conecta con el mundo y con los propósitos, pues, ¿qué dice el mundo? No me sirves, eres desechable, entonces necesito que le dejes espacio a quien venga a construir, a crecer, porque es que es lo que estamos haciendo. El ser humano vino acá para, no sé, ayudar a evolucionar o pues la idea Para es que dar valor crezcamos. a esta tierra, para darle Es, valor agregado. Entonces, ¿cuál es tu claro. valor agregado? Eso es muy ¿Qué, importante. ¿Qué estás haciendo tú todos los días para hacer mejor este mundo? Doctora, Daniel, entonces me encantaría que volviéramos a hablar de este tema y que miremos si los complejos los podemos identificar, los podemos trabajar y los podemos resolver. Eso me encantaría. Pero yo te cuento que como me voy a pasar de casa este fin de semana, el viernes no estoy disponible. Tú verás, yo si lo, quieres, sí, si yo quieres lo que nos hago. veamos, ahí entonces me pierdo yo de esto. Bueno, yo te veo Ah, después. Lo hacemos por comunicando con almas. ¿Por dónde quieres? o, o miramos a ver si un día antes, usted me dice, mejor El dicho, ahí vemos jueves. cómo hacer. El jueves se podría. Listo. El jueves. Perfecto, el jueves podríamos Listo. hacerlo. Muy bien. Doctora, me despido y la cuñita para el curso de sueños arranca este sábado 27. Por favor, está el grupo de sueños, eso es un grupo de aprendizaje de sueños. Entonces, escríbame, ahí está la ICAR también, 304-70-3506. Bueno, Dani, porque por aquí hay una pregunta, la voy a hacer y la resolvemos el jueves. Sí, dime. Lo dice la tiza de Jung. Los que se caen mucho, que se caen de la bici, que se caen por las escaleras. ¿Qué está pasando? ¿Será que tiene que caer en cuenta de qué le está pasando? Lo trataremos entonces Ojalá este un jueves. día caiga en cuenta, ojalá un día caiga en cuenta y nos cuenta. Hasta luego, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias por Chao. estar en Comunicando con Almas. Chao.